Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. No ajustes tu equipo. Mi voz está así hoy. Estoy más o menos batallando, tal vez un catarro que me quiere dar, pero estoy bien. Bastante buen ánimo. Un poquito atrasado en preparar el contenido del canal, pero he estado eh, atendiendo una serie de situaciones personales, pero también estuve de viaje. Ahora estoy aquí en Florida nuevamente visitando a mis hijas y nietos y yernos, pasándola muy bien, pero tenemos este compromiso y estamos tocando un tema muy importante. Si el cristiano puede tener problemas de salud mental y sabemos que sí, cualquier persona, nuestro cerebro, nuestras mentes son bastante frágiles. Y vivimos en un mundo convulso, complejo, donde tenemos que enfrentar retos a diario. ¿Cómo los manejamos? ¿Cómo los enfrentamos? ¿Cómo salimos de ellos? Eso va a depender de varios aspectos. Por lógica, ¿verdad? Por sentido común, si uno goza de buena salud física, eso ayuda. Si uno sabe controlar bien las emociones y sabe buscarle el lado positivo de los asuntos, no dejar que los problemas nos abrumen porque los vamos a enfrentar, eso también eh, viene bien, no está de más. Pero como creyentes nosotros sabemos que el aspecto espiritual es esencial y fundamental para todos los aspectos de nuestra vida. Todos, ya sea obviamente empezando por nuestra propia vida, también nuestras relaciones interpersonales, la familia, amistades, cómo manejamos y nos comportamos en el área laboral, en el trabajo, con los vecinos, cómo hacemos ministerio, cómo le servimos a los demás. Todo eso está entrelazado, unido a nuestra identidad que ahora tenemos en Cristo. Pero no estaremos exentos de tener momentos de alta tensión que podrían afectar nuestra, no tan solo nuestra capacidad mental, porque el pensamiento se nubla, se confunde. En estos días he tenido la oportunidad de interactuar con personas que me cuentan, ¿verdad? Por la confianza que le tienen a uno, o por la razón que sean, empiezan a contar parte de sus vidas. A veces uno piensa que lo que uno está viviendo es lo peor, hasta que uno mira para el lado y se da cuenta que hay alguien que está pasando unas que de verdad uno dice, bueno, lo mío es serio, pero comparado con, ¿verdad? Con lo que me estoy enterando, pues son retos distintos. No es que el de uno sea menos, pero pone a uno en perspectiva, ayuda a balancear la realidad de las cosas. Uno de los ejemplos que te voy a dar, ¿verdad? No voy a dar los nombres de las personas porque ellos no están aquí para defenderse, pero sí puedo hablar de sus casos porque son casos que se repiten en otras personas. Hace tiempo atrás conozco a una familia que son de Venezuela. Llevan muchos años viviendo en Estados Unidos de Norteamérica, aquí donde estoy, especialmente aquí en Florida. Y han hecho una vida completa de servicio. Tienen una hija que se ha criado aquí. O sea, obviamente la mayoría de su vida ha sucedido en este estado, en este país. Pero como las situaciones han cambiado últimamente, pues ahora tienen que enfrentar, ir a las autoridades, ir donde un juez que determine si se quedan o si se tienen que ir. Como puertorriqueño y por la relación que tenemos política, cultural, militar, económica, que tenemos con los Estados Unidos, eh, porque somos un territorio de Estados Unidos, pues todo el que nace en Puerto Rico automáticamente es un ciudadano americano. Y nosotros pensar en estos asuntos de inmigración y todo esto, y deportaciones, etcétera, para nosotros es un idioma extraño, porque nosotros podemos movernos muy fácil de un aeropuerto en Puerto Rico a un aeropuerto en Estados Unidos, en Norteamérica. Y tenemos pasaporte norteamericano y todo eso. Pero cuando yo escucho de personas que me dicen que ellos no saben si se van o se quedan, eh, meterme eso en la cabeza a mí me cuesta, me duele, es triste cuando uno los escucha, que ellos tienen que enfrentar eso. Estamos hablando de personas creyentes. Imagínense cómo eso
cómo está esa mente, ese cerebro, considerando tal vez las diferentes situaciones que se podrían dar. Oramos para que se queden, porque son personas que vienen aquí a aportar, no vinieron aquí a hacer desorden, ni a hacer actos criminales, ni nada. Vinieron a aportar y a servir, y así está evidenciado. Pero las circunstancias se movieron de una manera que ellos no controlan y se encuentran ante ese reto. Pues ayer tuve la oportunidad de escuchar a una dama precisamente venezolana que de repente está en la misma situación junto a su esposo y su hija, que han hecho todas, ella ha vivido más aquí que allá en Venezuela y no saben qué va a pasar. Necesitan que su caso caiga en manos de un juez y entonces ver cómo el juez contempla y aquilata y sopesa las situaciones de cada uno, a ver si se van o si se quedan. Piensa, ¿cuántos de ustedes que me hacen el favor de ver estos episodios cada semana se han visto o se ven en esta situación que yo estoy eh, contando y compartiendo? Mentalmente duro, emocionalmente retante, porque cuando las cosas no están bajo el control de uno y van a depender de determinaciones de extraños, de personas que uno no sabe nada sobre uno, y van a determinar el futuro de uno, es una situación muy particular, muy, pero que muy compleja. El otro caso fue de una dama que empezó a compartirme. Ella es el ejemplo de muchas personas que son cuidadores de pacientes que tienen problemas cognitivos, de demencia senil, Alzheimer's, entre otras cosas, que es difícil tratarlos, es difícil de que entiendan algo, de que escuchen y comprendan, que obedezcan, que entiendan que lo que se les está ofreciendo, se les está diciendo es lo que deben hacer o lo que les conviene, tomar un medicamento, acostarse, ir al baño, todo esto que es tan rutinario para ti y para mí. Estas personas, y lamentablemente muchas de ellas, no tienen a nadie que les dé la mano. Es una historia que se repite todos los días entre el paciente que no sabe que tiene esa condición, que tiene el cuerpo físico del ser querido que uno se crió, pero ahora se ha convertido en una persona completamente extraña, que tú no lo conoces y que esa persona no te conoce a ti. En mi familia, en caso de mi mamá en particular, mi mamá sí le dio un diagnóstico, pero entre derrames cerebrales y ataques del corazón y la combinación de eso con el Alzheimer, ella apenas nos duró 2 años. Pero gracias al Señor, que nosotros que somos 7 hermanos, 4 varones, 3 hembras, todos nos pusimos de acuerdo, hicimos un reloj de cuido y nadie se sobrecargó. Pero todo fue bien rápido. Pero no dejó de ser duro. No dejó de ser duro. Al final mi mamá simplemente era una persona que abría los ojos y se quedaba así. No te podía decir absolutamente nada. No podía expresar si le dolía algo, si necesitaba acomodarle la almohada. Era simplemente esos ojos así, que estaban abiertos, pero no estaban mirando nada. Y nosotros pues empezamos a clamar al Señor. Uno hace unas oraciones a veces que son bien retantes. Pero entre ver a un ser querido de esa manera y saber que el cielo es mejor que esto, pues uno ora. Uno ora. No lo tome a mal. Uno llega a ese punto, ¿sabes? En uno hacer esa negociación espiritual con el Señor y uno pide por misericordia. Algunos de ustedes que me están escuchando, yo sé que saben de lo que yo estoy hablando. Hasta que llegó el momento y entonces, pues, de eso ya han pasado 13 años. Y mi papá, entonces, eh, fallece un año después por el cáncer y estuvo 12 días en el hospital solamente para diagnóstico y lo envían para la casa por hospicio y, y apenas duró 7 días. Eso sí que fue bien rápido. Pero lo que venía de camino, digamos que se economizó mi papá y también nosotros un camino bien complejo, de gran dolor, de gran tristeza. Pero yo me identifico mucho por la situación que yo tuve con mi esposa por tantos años, que tenía condiciones de salud. Me identifico mucho con los cuidadores y los escucho y veo sus frustraciones, pero veo también cómo se deterioran grandemente porque
esa mente apenas no tiene espacio para poder descansar, porque tienen un reto que está delante de ellos que no se lo pueden pasar a nadie más. Dios bendiga a aquellos que sí tienen cuidados, que pueden contratar a una persona. Algunos han tenido que tomar la difícil, pero muy necesaria determinación de poner a un ser querido en un lugar donde la atiendan. Porque si una persona no tiene la capacidad de darle el 100% de cuidados a un ser humano, y eso significa desde peinarlos, bañarlos, alimentarlos, darle los medicamentos, cambiarle la ropa y todo esto, si no tiene la capacidad de llevarlo a cabo como se supone que todo ser humano merece, entonces sí debe considerar tal vez ponerlo en un lugar que sea un lugar bueno. Ahí tenemos otra situación, que mucha gente tiene temor de poner a alguien en un centro de cuidados porque hay centros de cuidados y hay centros de cuidados. Hay lugares maravillosos y hay lugares que las historias son fuertes. Eh, y está la persona que no quiere llevar a su ser querido, va a tenerlo hasta el último momento, pero entonces uno los escucha cansados, frustrados, cansadas, frustradas, pero no, la alternativa no la quieren considerar. Solamente te he dado algunos de los retos mentales y emocionales que nosotros podemos tener, que pueden ser hasta traumáticos. Y pensando en el tema que tenemos ante nosotros sobre si un cristiano puede tener problemas de salud mental, sí, sí, la vida sucede. A la gente le pasa la vida. Yo tengo una oportunidad de atender a estudiantes en línea, estudiantes de habla hispana para una universidad cristiana. Y, y es interesante, muy curioso, cuando algunos de estos estudiantes de momento se les está haciendo bien difícil cumplir con sus tareas, con la entrega de trabajos y proyectos, porque cuando logras contactarles, ellos te van a contar lo que está pasando. Oye, y que de momento como que está esta tormenta perfecta de circunstancias, de problemas eh, personales, pero también de seres queridos, del esposo, la esposa. Muchos de estos estudiantes, y uno dice el nombre estudiante, uno piensa por alguna razón que son jóvenes, pero hay mucha gente, adultos mayores que están volviendo a estudiar, aprovechando las oportunidades que tienen de crecer académicamente, profesionalmente y también en ministerio, y lo aprovechan porque quieren tener más opciones en la vida. Pero entonces al tener ya familia y tener trabajo y tratar de insertar, eh, cumplir con requerimientos de una institución educativa de alto nivel, como lo es una universidad, pues cualquier cosa que cambie ese panorama, ya sea un problema de salud, una crisis, una situación de salud mental, entonces atenta y sabotea esa buena, muy buena y excelente intención de prepararse educativamente para un mejor porvenir. Pasan pasan cosas en la vida que pueden afectar y están afectando a mucha gente. Buscando información, más información sobre el tema, y veo que cada vez se habla más de la inteligencia artificial, que lo hemos mencionado aquí también. No estamos negando la realidad de que ese tema va a ir subiendo, va a ir aumentando. Eh, ya estamos invadidos, no es que viene, es que ya llegó. Ya llegó, hay que ver cuánto nos va a arropar el asunto de la inteligencia artificial, que aunque para nosotros sonaría como novedoso, pero viene de hace muchas décadas. Lo que pasa es que ahora se le pone en las manos al ciudadano de a pie, a ti y a mí, de tener acceso a estas cosas y utilizarlas, pero tengamos mucho cuidado. Eh, Tiempo atrás, si mal no recuerdo, estábamos tocando el tema, de los muchos temas que hemos hablado en Grace 21, sobre dónde la gente busca fuentes de información, qué voces escuchan. Y hay gente que va al espiritismo, a la santería, a la brujería, a los adivinadores. Y todo eso es antibíblico, antidios, es peligrosísimo. Dios no negocia con eso ni un poquito, ni media pulgada. Pero hay gente que busca información y no busca en la Biblia. Eh, en los tiempos de los griegos estaban los oráculos, y se habla del oráculo de Delfos, y cómo la gente busca siempre como este sabio, esta persona, esta fuente que le ponen mucha credibilidad,
para que le dé información que ellos necesitan. Tienen una necesidad, tienen una curiosidad, tienen alguna situación y están buscando que alguien les diga algo. El oráculo nuevo que hay, pues para la humanidad en este tiempo que tú y yo estamos viviendo del siglo XXI, pues es, entre otros, ChatGPT. La mayoría de la gente que yo escucho dice, no, usé ChatGPT para aquello, usé ChatGPT para lo otro. Mire, yo lo he usado. Por ejemplo, yo me encuentro con unos, le llaman post, unas cosas que ponen, que la gente prepara precisamente con inteligencia artificial, pero son cristianos, con información cristiana, que tienen mucha gráfica y colorido, muy interesante, pero como yo me encuentro con muchos de ellos que son en inglés, que yo tomo el post y le digo a ChatGPT, necesito que me cambies esta imagen, que la dejes, pero ponla en español, las letras en español. Óigame, y lo hace. Te voy a poner una muestra para que lo veas de qué se trata. Y así en ese nivel yo lo busco. También le pregunto sobre si hay una palabra en particular que yo necesito una mejor definición. Pues así yo consulto. Ahora, eso es una cosa. Y hay inteligencia artificial que te ayuda en la ortografía. Hay gente que lo utiliza para recetas de cocina, para ver cómo decoran una casa. Y bueno, eso no es nocivo como tal. Pero toco el tema y lo inserto en este punto por la cantidad de personas que uno escucha que le están preguntando cosas a ChatGPT que tienen que ver con salud mental e inclusive, más lejos aún, con lo espiritual. Consultan a ChatGPT. Recuerden, esto es una máquina de lenguaje que va nutriéndose de todas las preguntas que le hacemos y de toda la información que va accesando alrededor del planeta. Si te fijas, y hay otras máquinas de lenguaje como Gemini, como Grok y tantas otras que van surgiendo de aquí y de allá, son tantas, ahora mismo son tantas que uno no puede seguirle el rastro a todo lo que está disponible. Pero, por ejemplo, ChatGPT hay una parte, hay una línea, aunque letras pequeñas, pero dice que se puede equivocar, que la información tal vez no es precisa, algo así por el estilo. Te hace esa advertencia que, que no creas todo lo que te diga ciegamente. Hace poco estuve hablando con un joven que como joven está teniendo retos de joven, retos sentimentales, retos profesionales y educativos. Y en una me dijo que le había preguntado algo a ChatGPT. Yo le dije, pero ¿qué tú haces preguntándole a ChatGPT sobre eso en particular, sobre eso que en ese momento le estaba experimentando? Y ahí yo levanté la bandera roja. Yo dije, no, eso es otro oráculo. Es bien fácil terminar creyendo en eso y confiando en eso ciegamente, más que creerle a la palabra eterna y transformadora de Dios. Tengo aquí una información, dice, que busqué precisamente en el Internet. Y siempre hay que tener un asterisco con estas cosas porque puede que sean o no ciertas. Por eso tenemos que ser como los bereanos. Tenemos que estar siempre verificando las cosas. Dice, no existe una cifra oficial diaria única con relación a cuántas consultas se le hacen a por ejemplo, a ChatGPT y otras más. Dice, eh, no existe una cifra oficial diaria única, pero los datos del 2025 y 2026 indican un volumen masivo, esa es la palabra que puso aquí, de consultas sobre salud mental. Esto indica que hay mucho interés en el tema, que tal vez hay muchísima gente afectada por esto y que quieren buscar información. Pero dice masivo, esa palabra no dice una gran cantidad, no, masivo es un superlativo, es grande, es un número que no se precisa. Dice millones por semana, dice, alrededor de 1 millón de personas consultan sobre salud mental con ChatGPT cada semana, incluyendo temas de crisis emocionales y pensamientos suicidas. Miren esto. Alguien podría decir que bueno, porque tienen una fuente donde buscar información. Sí, pero ellos saben hacer la pregunta correcta.
para tener la respuesta correcta. Porque ChatGPT no tiene, ¿verdad? Estas máquinas no tienen los matices, los entre líneas que cuando uno tiene una conversación con una persona, la gente no sabe exactamente qué es lo que quieren preguntar o qué es la respuesta que buscan. ¿Harán caso de alguna recomendación que le haga una de estas máquinas de inteligencia artificial? Recuerden que la clave de la palabra artificial es la clave. Eso no es orgánico, no viene de un humano. Y como toda la data que tienen es nutrida de la historia de la humanidad y la humanidad no es perfecta, pues es altamente probable que la máquina lo que dé también sean cosas imperfectas. Causa y efecto, acción y reacción. Dice el otro punto, volumen general de salud. Más de 230 millones de usuarios utilizan ChatGPT cada semana para consultas relacionadas con la salud en general, incluyendo bienestar y salud mental. Y consultan y le preguntan a ChatGPT sobre tal vez un dolor de cabeza, sobre algo en la piel, entre otras cosas que en sí no es que todo sea malo, no creas que yo estoy en contra de todo esto. Lo que pasa es que requiere de una gran disciplina y un discernimiento y un dominio propio enorme de ti y de mí para saber utilizar esto correctamente. Porque si lo usamos mal, nos puede hacer daño. Nos puede recomendar algo que no es. Y ya se han hablado de historias que jóvenes alegan que, pues, que empezaron a tener una interacción con estas inteligencias artificiales, prácticamente como dándole vida, como si estuvieran hablando con una persona en realidad, y crean avatares, crean personajes, y esos son sus novios o sus novias, y les dicen cosas y han hecho cosas, porque pues la máquina les dijo que hiciera tal cosa y algunos hasta se han quitado la vida. Y tú dirás, ¿estás exagerando? No, busquen esa información lamentablemente ha sucedido, el ser humano es muy frágil, y cuando empiece a buscar información en diferentes fuentes que no sea la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y toda la palabra es inspirada por Dios y es útil, sirve. Y en él está todo el consejo de Dios, como dicen en Hechos. Y por ahí es que Dios se ha dado a conocer. Dios sabe lo que está roto, lo que está dañado en nosotros y sabe que el pecado nos afectó. Pero por algo envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, por nuestros pecados, a causa del pecado. Y el pecado, el alma que pecare esa morirá, dice la Escritura, y la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva, o sea, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Maravilla de maravillas. Y la gente debería hacerse preguntas, ¿por qué fue que vino el Hijo de Dios a morir? ¿O quién es Dios? ¿Puedo conocer a Dios? ¿Quiere Dios saber de mí? Esas son preguntas genuinas que las personas se pueden ir y embarcar en una jornada maravillosa, donde van a encontrar realidades poderosas y transformadoras de su vida que les va a ayudar y nos ayuda a enfrentar los vaivenes y complejidades de la vida que estamos llevando, de los golpes que puedan venir, las pérdidas que podamos tener. Vuelvo y hago siempre la aclaración para que nadie se me frustre. No soy pesimista ni soy fatalista, soy realista. He vivido, ya el tiempo que he vivido he tenido vivencias, tal vez me quedan unas cuantas más, pero he visto cosas gloriosas y maravillosas de gran gozo y alegría en mi vida, ¿verdad? Cuando me casé, cuando nacieron mis hijas, cuando nacieron los nietos, entre otras cosas también. eh, Momentos hermosos con mis padres, con mis hermanos en casa, cuando estábamos todos juntos. Eh, lo que he visto también al Señor hacer cuando hemos estado en ministerio, en iglesia, cuando se predica, cuando alguien cree en Cristo como Señor y Salvador, cuando las vidas cambian, todo eso es de motivo de gran celebración, de alegría, es esperanzador. Pero también he visto lo otro,
como el Señor le dijo a los apóstoles, en el mundo tendréis aflicción. Y Pablo habla en el capítulo 5 de Romanos, menciona tribulación, prueba. Y Pablo mismo padeció de grandes situaciones circunstanciales, de naufragios y azotes, encarcelamientos, persecuciones y abandono. Inclusive al final, él escribe en la carta de Timoteo que todos me han dejado, ¿verdad? Eso me recordó al pastor Floyd Baker, que yo he hablado de esto anteriormente contigo. Cuando yo acepté el pastorado, yo estaba en Florida cuando eso, y me fui para Puerto Rico a aceptar el pastorado de la Iglesia Bíblica de Juana Díaz. Y entre otras cosas, muchas gotitas de saber de este hombre que llevaba ya 50 años de experiencia pastoral, así que había visto mucho. Y me dijo Miguel, nunca te preocupes por los números, Cristo murió solo y Pablo murió solo. Gran escuela. Para buen entendedor, ¿verdad que sí? Así que he visto también cosas maravillosas, pero también he visto y aceptar la realidad, que algunas personas no la quieren aceptar, piensan que todo debe ser gozo y alegría, hasta que se enfrentan con un gigante llamado problema o llamado crisis, los reta mentalmente y al no tener vivencias, al no tener experiencias, no saben cómo manejarlo y a veces las reacciones son muy fuertes y caen en depresión severa, ansiedad, temor y bueno, lo que hay es que buscar ayuda. Pero el creyente ya tiene eso, ya tú y yo tenemos la armadura de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y cuando viene el golpe o una ola bien grande, un tsunami de crisis o de trauma en nuestra vida, sí tambaleamos. Podemos llegar a veces hasta el fondo, pero el Señor nos va a levantar. Porque solo nunca estamos. Dice otro punto más, interacciones globales. Se estima que el 5% de todos los mensajes en ChatGPT son sobre temas de salud. Dice, debido a este alto volumen, OpenAI es la matriz, realmente la empresa donde está ChatGPT. Ese es el dueño de la compañía. Lo que pasa es que la marca que la gente conoce es ChatGPT, pero se llama OpenAI. Ha trabajado, debido a este alto volumen, OpenAI ha trabajado con expertos para mejorar las respuestas de ChatGPT porque se han dado cuenta de lo que está pasando. Y ellos también se pueden buscar una demanda posiblemente ante crisis emocionales. Sin embargo, los especialistas advierten que la inteligencia artificial no sustituye a un profesional de la salud mental. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Pero también estoy de acuerdo en que nada sustituye a la palabra de Dios. Porque todo en este mundo va a pasar. Le dijo Jesús a los apóstoles, pero mi palabra no pasará. Amén y amén, dice la Escritura. Deja ver qué otra de las informaciones que he querido compartir contigo en este tema sobre los retos que un creyente puede tener. Sí, puede tener problemas de salud mental. Lamentablemente, pues desde el primer episodio tocando este tema, así lo hemos determinado. Es una realidad, pero se puede atender, se puede combatir. Hay recursos que se han puesto a nuestro alcance. Y el Señor ha puesto, obviamente, como te mencioné, el Espíritu Santo de Dios, o sea, la presencia de Dios en nuestra vida al creer en Cristo. Nuestra identidad cambió. Tenemos ahora esperanza. Podemos orar. Qué gran bendición es la oración. Qué gran bendición es poder hablar con nuestro Creador y venir ante Él sin nada que ocultar. Él sabe todo sobre ti, sobre mí. Si uno está, mire, yo he sabido de personas que tienen hasta coraje con Dios. Y yo le digo, pues díselo. Ahora, tienes que saber cómo decírselo, tampoco le vas a faltar el respeto. Pero le dices que estás frustrado, habla con él. Pero entonces espera la respuesta de él. ¿Y cómo viene la respuesta de él? Por la palabra. No sería la primera persona que tiene un cuestionamiento y mira hacia arriba. ¿Pero por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué al hijo mío? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué este diagnóstico? ¿Por qué esta pérdida de empleo? ¿Por qué mi matrimonio se está haciendo pedazos? Es que buscamos respuesta. La frustración nos lleva a tener una reacción.
pues si tiene coraje con Dios, pues dígaselo, Él ya lo sabe de todos modos. Pero deje que el Señor haga su trabajo de reparación. El término bíblico es edificación. Que nos edifique, que nos construya a ti y a mí. Él quiere lo mejor para ti y para mí. Que no te quepa la menor duda de ello. Y al final de nuestra historia, de este lado de la vida, en este mundo pecaminoso, que ya tiene una sentencia de que lo van a hacer nuevo, porque Dios hace nuevas todas las cosas, como dice en Apocalipsis. Nosotros vamos a tener cuerpos incorruptibles, cuerpos inmortales. Vamos a estar para siempre con el Señor. Así que en lo que ese día llega, nosotros tenemos que vivir como Dios quiere que vivamos, pensar como Dios quiere que pensemos, que nuestro enfoque nunca esté fuera del panorama. Es que a veces estamos tan distraídos aquí en la tierra, estamos tan, eh, ¿verdad?, afectados por el día a día, por la carga que el mundo tira de empleo, de dinero. La gente está preocupada por el alza del petróleo, el alza de la gasolina. La gente anda por ahí desesperada buscando una pareja que necesito a alguien que está al lado mío para yo ser feliz. Cuando nuestra primera satisfacción, nuestro primer contentamiento debe ser por parte del Señor, y entonces lo demás cae en su sitio. Pongámoslos en primer lugar a Él. Porque si lo queremos poner a Él detrás, ¿verdad? El caballo nunca va detrás de la carreta, va al frente para que la ale. Pero si queremos poner tantas cosas sobre Dios en prioridad, pues entonces no nos debe sorprender que las cosas no nos estén saliendo tan bien como querramos, o que nuestras mentes no estén tan claras como deberían estar, saludables, o porque nuestras emociones nos están alando de un lado para el otro. El rabo de las emociones está meneando al perro, y así no debe ser. Otros puntos. Estudios recientes indican que una parte significativa, y esto está ahora hablando de pastores, pero aunque estamos hablando de un puesto en particular, veámoslo en una manera más amplia, que alcanza a más personas. Pero esta información es bien importante que encontré en las redes. Dice, estudios recientes indican que una parte significativa de los pastores enfrenta problemas de salud mental y emocional, que alguien podría mirar y decir, pero ustedes los pastores tienen a Dios agarrado por la sotana, ustedes están bien, ustedes están hechos a prueba de balas, ustedes siempre están contentos, ustedes no deben frustrarse, ustedes no deben deprimirse, ustedes no deben tener traumas. Ok, dice, con cifras que varían según la encuesta, pero que señalan una crisis creciente. Voy a leer este párrafo nuevamente, entonces sigo con los puntos específicos. Estudios recientes indican que una parte significativa de los pastores enfrenta problemas de salud mental y emocional, con cifras que varían según la encuesta, pero que señalan una crisis creciente. Esa parte de creciente es la que no me gustó. Pero ahí vamos. Primer punto, depresión y aislamiento. Una encuesta internacional de Barna Group, este grupo es muy serio, hacen muchos sondeos de aspectos de la cristiandad y de la cultura del mundo, pero relacionado con lo que tiene que ver contigo y conmigo como cristianos. Dice una encuesta internacional de Barna Group y GLOO, que es otra, GLOO, es un ministerio también para ayuda de salud mental y emocional cristiano que no tiene tanto tiempo desarrollado, relativamente nuevo. Indica que el 56% de los pastores evangélicos sufre de depresión. Más de la mitad. Yo no soy muy bueno en los números, pero 56% es más de 50% de los pastores evangélicos sufre de depresión, y un 65% reporta sentirse solo o aislado constantemente. Tengo que decir, amén. Es la verdad. Es la verdad. Usted esté pendiente a su pastor. Usted no dé por sentado que él está bien. Pregúntele de vez en cuando cómo está, si le falta algo. A veces es una posición muy solitaria.
Y necesitamos a alguien también con quien hablar, ¿no? Nosotros estamos también aquí en este mundo y tenemos que pagar también la casa, la electricidad, el agua, hay que arreglar el vehículo, el automóvil. Pero más que eso, que son cosas muy mundanas, están las inquietudes personales, los temores, las frustraciones. El pastor también está en una posición de alta crítica. Lamentablemente es así. No digo, ¿verdad? Porque obviamente al decir 56% sobra un porcentaje que no está mal, aparentemente. Pero estos números ponen a pensar a uno, definitivamente. Dice, y un 65% reporta sentirse solo o aislado constantemente. La soledad. Hay una soledad, un aislamiento que uno mismo busca porque es importante, como hacía Jesús, que se iba aparte para orar. Eso es saludable. Es beneficioso, hasta es necesario para también aclarar los pensamientos de tanto ruido que uno tiene en la cabeza. Pero cuando la soledad se va casi forzando en las personas y la gente se va desapareciendo sin darse cuenta y van dejando a esa persona sola, hasta el cirujano general de los Estados Unidos ha dicho que la soledad está acabando con muchísima gente en los Estados Unidos. Dicen que es el equivalente a fumar. Yo no sé cómo ellos hicieron ese estudio, pero así lo dice. A fumar yo no sé ni cuántas cajetillas de cigarrillo. Está afectando físicamente a tanta gente que hasta la soledad está acabando con ellos. Mire que, y tenemos que incluir ahí, de seguro que ahí tienen que haber creyentes. Esto no puede ser solamente para personas inconversas. Por eso estamos tocando este tema, porque es delicado, pero es sumamente importante. Otro punto, enfermedad mental diagnosticada. Aproximadamente el 26% de los pastores protestantes estadounidenses afirman haber luchado personalmente con algún tipo de enfermedad mental, incluyendo un 17% que ha recibido un diagnóstico y un 9% que ha experimentado problemas sin diagnosticar. Así que hay muchos puntos interesantes. Dice el agotamiento, esto sí es bien serio, esto yo lo llegué a experimentar. En un momento dado me pegué mucho esa línea del burnout cuando después del huracán María, que nos afectó en Puerto Rico para septiembre del año 2017, fue tanto el trabajo que tenemos que hacer los pastores y las iglesias y todo el mundo, porque el país se rompió por todas las esquinas. Cuando llegó ya para el mes de diciembre, yo me sentía tan mal que empecé a buscar información de qué era lo que yo estaba experimentando y era un burnout, era una quemazón. Dice, o agotamiento, dice aquí, agotamiento, burnout, según Soul Shepherding, el 91%, 91 queda casi un 100. El 91% de los pastores ha experimentado alguna forma de agotamiento en el ministerio y el 75% informa sentirse extremadamente, y ahí lamentablemente el screenshot me cortó la información, necesitaba saber qué era lo otro que faltaba. Ah, sí, lo tengo aquí, gracias Señor, porque me dio con buscar un poquito más. Dice el 75% informa sentirse extremadamente estresado, o sea, lo que me faltaba, o muy estresado, en estrés, en alta tensión. Salud mental en declive. Según datos de Barna del 2023, no hace mucho tiempo atrás, el número de pastores que clasifican su salud mental como excelente cayó del 39% al 11%. Es una caída bien marcada entre el 2015 y el 2022. Mientras que los que reportan una salud mental mala o por debajo del promedio casi se cuadruplicó del 3% al 11%. Los factores de riesgo. Las causas principales incluyen el estrés del ministerio, el aislamiento, la falta de apoyo, la carga de trabajo y el manejo de conflictos congregacionales, factores que se intensificaron tras la pandemia. Tienen toda la razón. Dice, a pesar de estas cifras, el estigma a menudo impide que los pastores busquen ayuda profesional. Sí, porque
Se supone que nosotros no tengamos problemas. Bueno, es obvio que se supone que nosotros estemos espiritualmente sólidos, como se supone que cada uno de nosotros lo esté. No tan solo los que hemos estado en pastorado o los que están en pastorado y ministerio, sino todo el mundo cristiano deberíamos tener una, eh, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El atleta debe tener, para tener alto rendimiento, eh, una buena alimentación, un buen descanso, vitaminas, el entrenamiento es necesario. Nosotros también tenemos que ejercitarnos, ¿verdad? Vamos a buscar y vamos a buscar muy bien. Estoy buscando en la escritura porque me acordé que Pablo usa muchos términos de, en términos deportivos, como también los usan los militares, arquitectónicos, de agricultura. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate, ahí está la instrucción, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de la vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Así que sí, hay un ejercicio físico que se lleva a cabo, pero mira cómo Pablo pone el contexto correcto. Lo que es de la piedad, lo que tiene que ver con la espiritualidad, lo que tiene que ver con la vida cristiana, andar en el espíritu, el ser fortalecidos con el poder de Dios y ser llenos de la palabra, eso es lo importante porque tiene consecuencias eternas. Pero todo lo físico, mira, el cuerpo físico se va desgastando, pero el espiritual se va renovando, como dice también la palabra de Dios. Si nosotros ponemos en práctica lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, si obedecemos, es el término más sencillo, los mandatos y directrices de Dios para este tiempo, para esta dispensación de la gracia, tanta instrucción práctica que hay en las cartas del apóstol Pablo, nosotros podemos, de verdad vamos a poder experimentar el por qué Dios nos dice que hagamos lo que tenemos que hacer. Va a ser evidente y nos vamos a dar cuenta que funciona para algo, porque la palabra de Dios, ¿verdad?, es viva y eficaz, pero también toda la palabra es inspirada por Dios y es útil, sirve para algo. Es el pan, porque también hace una analogía de la palabra como pan. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Habla como que es luz, y el mismo Señor hace una analogía de su persona como que es la puerta, el camino, el agua, el pan, la vida, es todo. Básicamente está diciendo, soy el todo para ti. Concéntrate en mí, que yo te salvé, que yo te renuevo, que yo te perdono, que yo te doy vida cuando estás muerto en delitos y pecados, que ahora eres mi hijo, te adopto, que, que estás sentado en lugares celestiales ya, que un día vas a estar conmigo para siempre, que no importa las circunstancias que tú estés viviendo en este momento, ni lo presente ni lo porvenir, como dice Romanos capítulo 8, nada te puede separar de mi amor. Nos está hablando el Señor consistentemente a ti y a mí. Y todo eso cuando se pone en práctica, todo eso cuando realmente uno le cree a Dios y le tiene confianza en Dios, vas a ver que realmente sirve, realmente sirve. Realmente el Señor está demostrando amor, cuidado, protección, atención, no está lejos de nosotros. Y eso mentalmente y por ende, por consecuencia, emocionalmente, nos va a ayudar. Pero el reto está ante ti, ante mí. ¿Qué vamos a hacer con todas estas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo? ¿Qué vamos a hacer con esta identidad de lo que somos ahora? De lo que éramos antes, pero lo que somos ahora en Cristo. ¿Qué vamos a hacer tú y yo
cómo lo vamos a usar. Por eso es que es importante también nosotros hablarle a otros de Cristo, que crean en Cristo. Están llevando sus vidas sin el Señor, están enfrentando crisis, circunstancias, presiones mentales enormes y emocionales ni hablar, sin la presencia del Señor. Están haciéndolo bajo su propio mollero, bajo su propia, tratando de resolverse a ellos mismos. No en balde consultan con ChatGPT, no en balde van al adivino, al espiritista, donde van donde el santero y todas estas personas buscan de la nueva era, de ciertos gurús, y siguen a tanta gente en las redes sociales. Y ellos no saben y no se hacen la pregunta de a quién esos siguen. ¿A quién, ¿A quién sigue el que ellos siguen? Por ponerlo en esa manera para entenderlo mejor. Ah, yo sigo a fulano, yo sigo a fulana. Y da tremendos consejos. ¿Y a quién sigue fulano o fulana? Porque para donde se lo están llevando te va a llevar a ti, porque te está arrastrando. Vamos a creerle a Dios, vamos a confiar en el Señor, vamos a confiar en su palabra, vamos a proteger nuestra salud mental con todos los recursos que el Señor nos dé a toda costa, para tratar de ser efectivos y funcionar bien el mayor tiempo posible, porque un día vamos a envejecer. Estamos envejeciendo, lamentablemente. Y no sabemos qué nos puede llegar. Nos puede llegar tal vez, no sé, Parkinson, Alzheimer, tal vez puede ser otras cosas que nos pueden pasar en la vida. Pero mientras podamos hacer lo que podemos hacer, conscientemente y claramente, en obediencia a Dios y creyéndole a Dios, vamos a hacerlo. Y uno no sabe realmente, ¿verdad? Y perdona que sea tan crudo, pero yo creo que tú prefieres que yo te hable siempre la verdad. Uno no sabe cuánto tiempo le queda a uno. De verdad. Yo cuando me sucedió lo que me pasó con mi esposa, que yo te he hablado ya tantas veces, pero bueno, que seas muy paciente conmigo, no te canses de que yo toque el tema, porque fue un evento que a mí me afectó. Me afecta todavía, hay días que son bien fuertes. Pero me puso en contexto el aspecto del valor del tiempo. Y veo que uno a veces se llena de tantas cosas, no en balde nuestros cerebros no están funcionando como a veces deberían funcionar, no hay tranquilidad, no se duerme como debe ser, porque estamos haciendo las cosas, trayendo y poniendo tantas cosas en prioridad que son sumamente importantes cuando realmente no lo son, sin saber que a lo mejor no nos queda tan poco tiempo. Tal vez lleguemos a 103 años como mi suegra, que al momento de grabar este episodio todavía está. Doña Ramona López Negrón del pueblo de Villalba, Puerto Rico, está con nosotros. Pero mi esposa murió de 62 años y su hermano murió de 52. Uno no sabe cuánto tiempo queda. Y hay que aprovechar bien el tiempo, redimir bien el tiempo. Eso nos va a ayudar también a poner las cosas en la perspectiva correcta, en la prioridad correcta. Y debe haber un beneficio mental y emocional hacer eso. Poner las cosas en su justa perspectiva. Y si no sabemos cómo hacerlo, le pedimos al Señor que nos ayude y lo buscamos en la Escritura, porque ahí es que Él nos habla. Si tú no sabes qué hacer con lo que te está pasando en la vida, díselo al Señor. No te pongas a dar golpes a ciegas. Si estás en una crisis económica que te está ahogando y tú empiezas a salir a buscar préstamos, recuerda, los préstamos hay que pagarlos. ¿Tienes la capacidad de pagarlos? Bueno, pues tal vez considéralo. Pero acuérdate que te van a cobrar. Si el problema es uno matrimonial, pues entonces eh, hay que saber que hay consejería matrimonial. Si es algo pasó, no sé, algún evento tal vez pasó hace mucho tiempo atrás y todavía te alcanza y eso sucedió hace 10, 15, 20, 25 años atrás, pues entonces tienes que dejarlo atrás, como dice Pablo, dejando ciertamente todo atrás y me extiendo hacia adelante. Porque esa carga no te ha llevado muy lejos. Y si es algo que ya tú no puedes resolver, si los que estaban involucrados en el asunto, los presuntos implicados, por decirlo de una forma, ya no están
pues no es mucho lo que se puede hacer. Si hay que perdonar, se perdona. Si hay que pedir perdón, se pide perdón, porque esas cosas también afectan nuestra mentalidad y nuestras emociones y nuestra manera de funcionar. Hagamos lo que nos corresponde hacer, seamos obedientes a la palabra, escuchemos la voz de Dios, oremos, sigamos orando y sigamos orando otro poco más. Hoy mismo, al yo grabar este episodio, es el Día Nacional de la Oración que se observa aquí en los Estados Unidos. Es un día oficial que se determinó hace muchas décadas atrás por un congreso y luego más adelante se determinó que el primer jueves del mes de mayo sería un día nacional para que el país ore ante Dios. Yo creo que también tú y yo tenemos que recordar, esto ya lo sabemos tú y yo que somos cristianos, dice, sí, yo oro, sí, pero vamos a dar el valor correspondiente a lo que significa orar. En esa transacción maravillosa entre Dios, nuestro Padre, y nosotros, por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, es una gran bendición y una gran ayuda, de verdad, para nuestra salud mental. Y si tú estás pasando por alguna situación de salud mental, antes de cerrar voy a hacer esta oración. Lamento lo que estés pasando, pero no es el fin de las cosas. Vamos a enfrentar situaciones adversas en la vida, pero no todos los días llueve. Como no todos los días sale el sol, hoy el día está precioso. Esta mañana yo estoy aquí tranquilito en este parque. ¿Verdad? La gente pasa por allá, pero yo vengo para acá para que no haya interrupciones. Pero el día está bonito. Pero hace unos cuantos días atrás había aviso de tornado. O sea, es así. En la vida es así. No llueve todos los días. Sale el sol también, pero a veces llueve, ¿verdad? Y así es nuestra vida. A veces está todo tranquilo y sereno y a veces tenemos tiempos tempestuosos. Nuestras circunstancias de vida se alteran repentinamente y es así es la vida y la aceptamos. No nos debe sorprender, el Señor ha hablado de eso en su escritura de muchas maneras, pero estamos en el siglo XXI, es el tiempo que nos ha tocado a ti y a mí vivir y sí, al creyente le pueden pasar problemas de salud mental, es una realidad, pero el Señor es mayor realidad. Su amor y su poder, su gracia, su misericordia son aún más poderosas. Así que vamos a ver qué te parece. Padre Santo, gracias te doy porque me has permitido hacer esta serie de episodios tocando el tema de la salud mental en el creyente. El mundo es complejo, el pecado lo dañó todo, pero tu realidad, tu amor, tu gracia, el haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó gloriosamente al tercer día, te levantaste de los muertos, Señor. Venciendo la muerte, estás sentado a tu diestra, Señor. Todo eso son realidades poderosas y eternas que no se pueden igualar. Y tu palabra dice que en Cristo estamos completos, lo creemos. Gracias por venir en rescate por nosotros y por darnos vida y por arrojar luz cuando estábamos en tinieblas y ahora hemos sido trasladados al reino de tu amado Hijo. Lo dice tu palabra y lo creemos. Padre, yo te quiero pedir por la vida de aquellos hermanos y hermanas que hoy tienen grandes y graves problemas de salud mental, por las razones que sean. Los motivos, circunstancias, las razones, tú las conoces. Y dejamos todo en tus manos, que tú eres el gran reparador, el gran edificador, el que hace nuevas todas las cosas, el que da vida donde había muerte, el que trae luz donde hay oscuridad. Gracias, Padre, por amarnos tan fuertemente y por tener tanta paciencia para con nosotros, una paciencia amorosa. Te pido por esta vida que hoy sufre mentalmente, Señor, libérale, ayúdale, rescátale, Señor, y trae todos los recursos necesarios para que los utilice, para que los ponga en práctica y vea qué maravilloso y glorioso tú eres, Señor. Y gracias por ayudarnos a nosotros, a los que hemos estado en lugares muy oscuros, en nuestra mente y en nuestras emociones. Gracias por estar ahí con nosotros y gracias por sacarnos también de ahí. Y si en el futuro volvemos a caer en alguna situación, contamos contigo siempre.
Gracias, Padre, por escucharme, por estar aquí, en este lugar conmigo, en este lugar tan tranquilo, en esta creación tuya. Y te pido por la vida que ha estado también escuchando este episodio. Seguimos adelante, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, hemos orado. Amén. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.